Hoy ya empezamos a abrir el melón de los juicios de Dios sobre la tierra en este tiempo que se llama, es la semana 70 de Daniel, la primera mitad Jesús la llama principio de dolores, la segunda mitad Jesús mismo la llama gran tribulación. Pero antes de entrar, quisiera plantearos una perspectiva sobre esto del juicio de Dios. Hemos avanzado. Que he vuelto a silenciar, perdón, he vuelto a silenciar a todos porque había un ruido. Ahora tienes que abrirte el micro. No te oímos, Esteban. Ahora sí, ¿no? Ahora, sí. Vale, Perdón, ¿eh? muy bien. Vale, nada. Vamos a otra vez a pantalla. Esto lo veis bien, ¿no? La multitud ahí. Vale. Ya antes de analizar el tema de los distintos juicios de Dios sobre la tierra, quisiera ofreceros una perspectiva sobre esto. Y quisiera invitaros a abrir la Biblia al Salmo 110, el verso 3. Dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu mando, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Aquí David está meditando en una multitud de personas y es para que pensemos y recordemos que todo el plan de redención va hacia eso, ¿vale? El plan de Dios es llenar la tierra de personas muy distintas, distintos temperamentos, distintas culturas, distintos trasfondos, cada uno con su personalidad, que libremente se ofrecen y adoran a Dios y sirven a Dios. O sea, la última parada del tren va a ser esa. Y luego cuando dice, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud, parece que David está imaginando un campo, una pradera por la mañana al amanecer, y el rocío está dando vida, y esto va a ser el efecto de estas personas renovadas en todo el mundo. Si vamos un momento a Romanos 8, esto lo vemos también. Y tal vez uno de vosotros nos puede leer Romanos 8, 20 y 21. Porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la del que la sujetó en esperanza, de que también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vale, muy bien, gracias. Esto también es otra forma de expresarlo, pero nos ayuda a recordar el fin del proyecto, ¿vale? Una multitud de personas, adoradores de Dios, libremente eligen servirle, amarle, ponerse a su disposición, y ellos sirven de una renovación para una renovación de la creación material. Entonces, los juicios de Dios que vemos en Apocalipsis van hacia este destino, ¿vale? Entonces, quisiera proponeros que al final de esta sesión podrás, cada uno, describir los primeros 2 ciclos de juicios de la gran tribulación, comprender cómo los desastres preparan el arrepentimiento, maravillarnos de cómo el Señor cumple su plan para Israel, alabar a Dios por cómo satisface el anhelo de justicia de los creyentes. Entonces vamos a intentar lograr estos objetivos en este tiempo demasiado corto que tenemos aquí. Entonces, comentamos el otro día que en Levítico 26 el Señor dice que si el pueblo se mantiene desconectado de corazón de Dios, va a haber consecuencias. Y dice, si seguís así, os voy a juzgar 7 veces, y si seguís así, os voy a juzgar otras 7 veces y 7 veces. Entonces, el concepto de 7, 7, 7 que vemos en Apocalipsis viene, es un eco de lo que leemos en Levítico 26. Entonces, va a haber 3 ciclos
7 sellos, aquí el Cordero abre lo que es el testamento para disponer de toda la creación, todo el mundo. Él tiene derecho porque ha entregado su vida, es el heredero legítimo, entonces va a abrir los sellos y con cada sello habrá un juicio sobre la tierra. Luego viene un interludio que es la salvación de muchas personas. Esto lo vemos en el capítulo 7. Luego se retoma la cronología y hay juicios de 7 trompetas que vemos en los capítulos 8 y 9. Y luego hay otro interludio que son los capítulos 10 a 14, que donde el Señor renueva las fuerzas a Juan para seguir profetizando. Y tenemos el relato de los 2 testigos que predican en el templo y luego la carrera de la bestia. Y luego se retoma la cronología y hay 7 copas de ira, ¿vale? Esto es hacia donde vamos. Ahora, siguiendo esto de la perspectiva sobre el juicio, hay 2 caras de la moneda y nos hace bien recordar esto. Y esto es importante porque muchas veces hay personas en el mundo que tienen una noción de Dios como un duro esclavista, un enfadado que dice, mira, cree en mí o te mando al infierno. Pero no es eso, no es eso. Es muy distinto el concepto de juicio de Dios. Hemos comentado el otro día que la ira de Dios es su oposición implacable y continuada hacia todo lo que destruye la vida humana. Y llega un momento cuando Él va a manifestar ese compromiso que tiene para limpiar el mundo de todo lo que hace daño a las personas. Entonces, el juicio tiene 2 caras de la moneda. Por un lado hay retribución, porque hay una diferencia entre el bien y el mal, y hace falta que haya consecuencias para que entendamos que el bien reciba galardones y que el mal reciba castigos, porque si no, esto se convierte en yo qué sé, una guasa que no tiene ningún sentido. Entonces, el hecho de que se distinga entre el bien y el mal requiere retribución, pero al mismo tiempo hay una invitación constante de Dios hacia las personas y por eso los juicios se desarrollan escalonadamente, poco a poco va subiendo la presión, dando tiempo y más tiempo hasta el final para que el máximo número de personas se arrepientan y se salven al final. Entonces, acabar con todos los males es preparar un lugar perfecto para los redimidos. Está preparando el reino de Dios para que no haya nada que lo pueda estropear. Esta es la idea. Dios llama el juicio su extraña obra. Y quisiera pedir que 2 de vosotros, una persona nos lea Isaías 28, 21 y otra persona Lamentaciones 3, 33. Vamos a escuchar estos 2 textos. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Está hablando del juicio y él mismo lo llama su extraña obra. No es algo necesario, pero no fluye de su deseo más profundo. ¿Y qué dice Lamentaciones? Porque no aflige ni entristece por gusto a los hijos del hombre. Vale. No aflige por gusto, no es su deseo. Es necesario para aclarar que hay una diferencia entre el bien y el mal, pero lo hace despacio, dando tiempo y más tiempo, porque como leemos en 1 de Timoteo 2, quiere que todos se salven. No todos se salvarán. O sea, el universalismo es un error. La aniquilación es también un error. Las personas son eternas y algunas estarán con Dios para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo, dice el Salmo 16, y otras estarán apartadas de Dios para siempre. Entonces, esta es la idea de todo lo que vamos a ver hoy. Y veremos esta diapositiva al final también. Cuando Dios juzga el mal,
también invita al bien. Y por eso juzga seriamente el mal, lo que destruye la vida, provoca su rechazo enérgico, pero lo hace despacio, siempre invitando a la gente a venir a él. Entonces, en Hebreos 1:2 apunta que Cristo, el Hijo, es creador de todo y heredero de todo. Entonces, vemos en Apocalipsis que el heredero legítimo ahora abre el testamento. Y vamos a Apocalipsis capítulo 6 para ver cómo esto empieza. Entonces vi cuando el Cordero abrió el primero de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno, ven y ve. Y miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió victorioso y para seguir venciendo. Entonces, los 4 jinetes de Apocalipsis son ángeles que salen, que recorren el mundo para ejecutar el juicio de Dios. Hemos visto que los 4 seres vivientes y otros ángeles, muchos ángeles, participan, llevan a cabo lo que Dios decreta desde su sala de trono. Los 24 ancianos no participan en esto, solo adoran, alaban, presencian, pero los ángeles sí que participan. Y que sean jinetes sugiere rapidez en la ejecución. Y este es el tiempo que Jesús, y lo vamos a ver ahora, en el Sermón del Monte de los Olivos, llama principio de dolores. Entonces, el caballo blanco al principio es un demagogo político que consolida su poder. Algunos se confunden con este personaje porque el hecho de montar sobre un caballo blanco hace pensar en el capítulo 19, cuando Cristo viene montado sobre un caballo blanco. Pero esta es otra cosa, porque esto es una serie de juicios. Y entonces no se refiere a Cristo, sino se refiere al anticristo, una mala fotocopia de Cristo, y es un demagogo que consolida su poder y que acabará dominando, siendo dictador mundial. Este personaje ahora veremos en Daniel, pero solo para anticipar, este personaje se le llama el cuerno pequeño en Daniel, se le llama el príncipe que ha de venir, el desolador, Daniel 9. El apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2 le llama hombre de pecado, hijo de perdición. En Apocalipsis 13 se le llama la bestia y en 1 de Juan 2 el anticristo, aunque Juan también matiza y dice hay muchos anticristos que se han levantado, que son anticipos, son presagios del gran anticristo al final, que va a ser este personaje. ¿Vale? Ahora, vamos a Daniel para entender un poco el trasfondo de este demagogo político. ¿Vale? En Daniel capítulo 2, el rey Nabucodonosor tiene un sueño que no puede interpretar. Llama a sus magos, sus asesores, se confunden, piden que les explique lo que ha sido el sueño y ellos van a dar la interpretación. El rey se enfada, dice, si no me decís el sueño y también la interpretación, os voy a matar a todos. Daniel y sus amigos piden tiempo, oran a Dios y el Señor contesta con esta visión y lo explica a Nabucodonosor. Es una visión de una estatua grande con cabeza de oro, pecho de plata, lomos de bronce, 2 piernas de hierro y luego 10 dedos de arcilla y arcilla cocida, barro cocido y hierro también. Y en Daniel capítulo 2 explica que la cabeza es Babilonia, son 4 imperios que tienen relación con Israel. Daniel 2 explica que
que la cabeza es Babilonia, y luego entendemos de la historia que el imperio que sigue, que suplanta a Babilonia, es Medo-Persia, y luego Grecia, bajo Alejandro Magno, conquista Persia, y luego viene Roma, sus dos alas, occidental y oriental, y los 10 dedos están conectados. Parece ser una extensión de Roma, que podemos llamar Roma 2, ¿vale? Una extensión de las dos piernas, de alguna forma mezclada, alianzas que dicen Daniel 2 que no acaban de llevarse bien. ¿Y qué ocurre? Si vamos a Daniel capítulo 7, vemos que ahora Daniel en un sueño, el Señor le da la misma visión, pero el punto de vista del hombre era una gran estatua gloriosa. El punto de vista de Dios es que los 4 imperios son 4 fieras. Primero hay un león, luego hay un oso, esto es Babilonia, Persia, un leopardo con 4 cabezas, que es Grecia bajo Alejandro, y luego una cuarta bestia. Y si miramos en Daniel 7, dice en el 7, dice, después de esto vi en las visiones de noche la cuarta bestia, espantosa, terrible, extremadamente fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las sobras con sus patas y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Ahora, parece ser que esta cuarta bestia, con dientes de hierro y garras de hierro, corresponde a las 2 piernas de hierro en la estatua. Sería Roma, pero saliendo de su cabeza son 10 cuernos que corresponden a los 10 dedos de los pies, ¿vale? Entonces dice, mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. No sabemos exactamente cómo va a pasar esto, ¿vale? De alguna forma va a vencer a 3 rivales y dice, este cuerno tenía ojos humanos, que habla de inteligencia, una boca que hablaba con gran insolencia, habla de elocuencia. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, se sentó un anciano de día, su vestido era blanco como la nieve, el pelo de la cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y fuego ardiente sus ruedas. Un río de fuego salía de delante de él, miles de miles le servían, y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y yo seguía mirando, asustado por las palabras insolentes que profería el cuerno pequeño. Y mientras miraba, mataron a la bestia, su cuerpo fue destrozado y entregado para quemarlo en el fuego. También a las otras bestias les había quitado su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Y vi en la visión nocturna con las nubes del cielo, venía uno que parecía un hijo de hombre. Esto es Jesucristo. Llegó hasta el anciano de días, le hicieron acercarse delante de él y le fueron concedidos poder, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, su reino es uno que nunca será destruido. Entonces, Daniel está preocupado por la interpretación y el ángel explica a partir del 17, estos 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, 4 imperios, justo como la visión de Daniel capítulo 2. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino para siempre y por los siglos de los siglos. Entonces tuve el deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba, desmenuzaba, pisoteaba las sobras con sus patas, y asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, ante el cual habían caído 3.
Este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba con gran insolencia y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Esto va a salir en Apocalipsis 13. La bestia va a hacer la guerra contra los santos de entonces y dice que los vencerá. Significa que muchos creyentes de entonces serán martirizados, morirán. O sea, no habrá una protección especial para ellos. Hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo, llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Entonces, bajando al 24, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, derribará a 3 reyes, blasfemará contra el Altísimo, quebrantará a sus santos, a los santos del Altísimo, pensarán cambiar los tiempos y la ley, serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esa es la cifra de 3 años y medio que veremos en el capítulo 9 y veremos en Apocalipsis. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Ahora, entonces, el personaje que vemos con el primer sello que sale venciendo es este cuerno pequeño, ¿vale? Esta es la comparación. Y si vamos al Daniel capítulo 9, esto es lo que hemos comentado empezando con el 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas de años. La primera parte se cumple literalmente y esto nos hace pensar que la última semana también serán 7 años de verdad que ocurrirá en algún tiempo futuro y no sabemos exactamente cuándo. Dice en el 27, el 26, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, nada ya le quedará y el pueblo de un príncipe que ha de venir. El pueblo es el pueblo de Roma, que destruye la ciudad de Jerusalén. Dice, destruirá la ciudad y el santuario, su final llegará como una inundación, que es la invasión de tropas, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Este es el príncipe que ha de venir. Y parece que se refiere a un tratado de mutua defensa o de protección o yo qué sé, algún acuerdo entre el príncipe que ha de venir, que antes se le ha llamado el cuerno pequeño, es la bestia de Apocalipsis, va a hacer algún tipo de acuerdo con el pueblo de Israel. Y dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso quiere decir que habrá un templo, no que Dios haya mandado, pero que los judíos piadosos habrán levantado y mandará que ya no se ofrezcan más sacrificios. Y leemos en Apocalipsis 13 que mandará hacer una imagen de sí mismo y dirá a todo el mundo, y Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2, que todo el mundo le adore como Dios. ¿Vale? Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Ahora, Jesús va a hablar de la abominación desoladora. Vamos a verlo en el Sermón del Monte de los Olivos. Y él se refiere a esta imagen, que se erige en el recinto del templo y profana el templo para que no sea utilizable para la adoración de Dios. ¿Vale? Y luego dice, lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto va a ser la segunda venida. Ahora, los que tengáis preguntas, id apuntándolas porque dejaremos un espacio al final, Dios mediante, si hay algún dato que aclarar. Vamos corriendo un poco. Quisiera animaros, sin embargo, que
se puede atar muchos cabos sueltos, porque entre Daniel y el Sermón del Monte de los Olivos y Apocalipsis hay muchas cosas que coinciden. Y decimos, si miramos de cerca con lupa, sin inventarnos cosas, pero hay muchas cosas en que el Espíritu de Dios detrás está hablando de los mismos sucesos. Ahora vamos a Mateo 24. Vamos a ver el Sermón del Monte de los Olivos. Y después de esto ya volveremos a Apocalipsis. Necesitamos ver esto como trasfondo. Y voy a pedir que alguien nos lea del 1 al 14, otra persona de 15 a 28 y otra persona de 29 a 44. ¿Vale? Vamos a leer 2 bloques con 3 personas que nos ayuden, por favor. Voy a leer en la Reina Valera 2020. Dice, Vale. Salió Jesús del templo y cuando se iba se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo y él les dijo, ¿veis todo esto? Os aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús les respondió, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y dirán, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras, mas no os angustiéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, pero todo esto es solo el principio de los dolores. Entonces os entregarán para afligiros, os matarán y seréis odiados por todo el mundo por causa de mi nombre. Serán días en que la firmeza de fe de muchos correrá peligro, y unos a otros se traicionarán y odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y en muchos se enfriará el amor por haberse multiplicado la maldad. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Hasta el 14, ¿verdad? Sí. Y otra persona de 15 a 28, por favor. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, el que lee, que lo entienda, los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa, y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terrible será en aquellos días para las que están embarazadas o amamantando. Oren para que su vida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Era hasta el 24, ¿no? Hasta el 28. Perdón. Fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Pero eso, si les dicen, miren que está en el desierto, no salgan. O miren que está en la casa, no lo crean. Porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde está el cadáver, allí se reunirán los buitres. Muy bien. Y otra persona de 29 a 44, por favor. La Reina Valera 60. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días,
El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Muy bien, gracias. Ahora, solo señalar varias cosas aquí. Primero, el 36. Nadie sabe el día ni la hora, ni aun los ángeles de los cielos, solo mi Padre. Ahora, eso nos dice que no se puede fijar fechas bajo ningún concepto, ¿vale? No vale ir sumando terremotos, sumando guerras y rumores de guerras, sumando pandemias para decir, ojo, la venida del Señor está cerca. No, porque la fecha no se sabe, ¿vale? Esto espero que lo tengamos claro. Y luego vemos que Jesús mismo divide este tiempo final en dos partes. En el 8 dice, esto es el principio de dolores. Y luego en el 21 dice, entonces habrá gran tribulación, la que no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. ¿Vale? Hay dos, y se refiere a la primera parte de la semana 70 de Daniel y la segunda parte de la semana 70 también. Ahora, y luego en el 15 dice, cuando veáis en el lugar santo asentada la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Ahora, eso lo vimos en Daniel capítulo 9. Algunos intérpretes han entendido esto como cuando los romanos, bajo el general Tito, llegan al templo y levantan el águila de Roma en el recinto del templo y profanan el templo. Pero no es eso, no se refiere a eso, porque cuando los romanos llegan al final, hasta el centro de Jerusalén, han montado una operación de pinza y era imposible que ningún judío se escapara en ese momento. No, está hablando de algo que ocurre antes del final, que es cuando la bestia, el anticristo, levanta una imagen de sí mismo en el templo, justo a lo que se refiere Daniel capítulo 9. Ahora, otro dato vemos en el versículo 31.
Dice, después de la tribulación de aquellos días, en el 29, dice, enviará sus ángeles con resonante trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto no es el arrebatamiento. Porque como hemos visto en Juan 14, 1 de Tesalonicenses 4, 1 de Corintios 15, el arrebatamiento tiene 3 elementos claves, que es la resurrección de los muertos en Cristo, la glorificación, la transformación en un abrir y cerrar de ojos de los vivos en Cristo, esta última generación, y el desplazamiento de todos al cielo, ¿vale? Resurrección, transformación instantánea, desplazamiento de todos al cielo. Aquí Jesús está hablando de otra cosa. Muchas veces en los profetas del Antiguo Testamento, Dios promete recoger a su pueblo de Israel a su tierra. Y Jesús está hablando de eso. Va a recoger a judíos de todo el pueblo y traerlos hasta su tierra. Si tuviéramos más tiempo, iríamos viendo los versículos que hablan de esto. Y luego bajamos a la comparación al 38, porque en los días anteriores del diluvio, hasta el momento en que Noé entró en el arca, la gente no dejó de comer, ni beber, ni casarse. No entendieron nada hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Ahora, esto tampoco es el arrebatamiento. A veces se enseña esto, hablando como si esto fuera el rapto, pero no. ¿Por qué? Pensando en la comparación con el diluvio, dice, fijaros en el 39, no entendieron nada hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Los que son llevados a muerte, a juicio. No son llevados Noé y su familia. Entonces, cuando dice, 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado, significa que será tomado para juicio. Lo que querremos, o querrán los que estén ahí, es ser dejado para pasar vivos al milenio, ¿vale? 2 mujeres estarán moliendo en un molino, uno será tomada, esto significa para juicio, como el diluvio, ser tomado es lo malo, y la otra será dejada para pasar viva al milenio, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta sobre esto antes de avanzar? Entonces Jesús, cuando habla de, bueno, hay un dato más aquí. ¿A quiénes se dirige Jesús en esto? Está hablando primero a sus discípulos, pero luego a sus discípulos como representantes de los que estarán vivos durante la semana 70, los últimos 7 años. Y luego hay noticias para todos los creyentes de todos los tiempos, ¿vale? Evidentemente, todo lo que dice Jesús no ocurrió en la vida de los discípulos. Entonces, está hablando a ellos, pero como representantes de otros grupos. Si no tenemos claro esto, nos vamos a confundir. Entonces, volviendo a Apocalipsis 6, entonces, vemos que el caballo, el que viene montado en un caballo blanco, tenía un arco, le fue dada una corona, salió victorioso y para seguir venciendo no es Cristo, es el anticristo, es el cuerno pequeño, es el príncipe que ha de venir, es la bestia. Se refiere a un demagogo político que en esa primera parte de la semana 70 ha confirmado un pacto con muchos, dice Daniel 9, algún tipo de tratado con el pueblo de Israel, y va consolidando su poder más y más y más hasta llegar a ser dictador mundial. Es inteligente, eso lo hemos visto en Daniel 7, es elocuente,
también hemos visto en Daniel 7 y Apocalipsis 13 confirma esto, va consolidando su poder, por eso el arco, la corona, parece un salvador de la patria, por eso va en caballo blanco, parece que sus intenciones son buenas para rescatar del desastre a su patria, y al final será un dictador mundial y no se sabrá quién es hasta después del rapto. Pablo dice en 2 de Tesalonicenses, los creyentes de Tesalonicenses estaban preocupados porque ellos pensaban que este tiempo, la semana 70, había empezado y ellos no habían sido arrebatados. Y estaban muy angustiados por ese tema. Pablo dice, primero, dice, ¿no sabéis que hemos hablado mucho de esto? Pablo solo estuvo 3 semanas en Tesalónica. Tenemos 3 días de reposo registrados, por lo menos, tal vez más tiempo, pero en poco tiempo él sacó toda la artillería de la escatología y habló de tiempos futuros porque esto es lo que da fuerza al cliente. Como hemos comentado muchas veces, el propósito de Apocalipsis es animar al cliente a perseverar con Cristo hasta el final, terminar la carrera con gozo. Porque si en ese tiempo tan fuerte, tan intenso, habrá clientes que pueden hacerlo y hasta dar sus vidas en la hoguera antes de negar a Cristo, nosotros también podemos ahora, que vivimos en tiempos mucho más fáciles. Entonces Pablo dice que no se sabrá quién es el hombre de pecado hasta, dice, el que se detiene sea quitado del medio. Y esto parece ser una referencia al rapto, cuando la iglesia, que es como sal y luz en la tierra, sea quitada del medio, el dictador tendrá mano libre para hacer todos sus tropelías y sus atropellos y todo lo que quiere hacer. Ahora, pasamos al jinete siguiente. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y ve. Otro caballo de color rojo. Esto habla del aumento de guerras. Serán guerras civiles, guerras de conquista, violencia pandillera, terrorismo. Aquí puede caber, tal vez, la invasión de Gog y Magog, que leemos en Ezequiel 38 y 39. Y otra vez, si tuviéramos más tiempo, iríamos y analizaríamos esto a fondo. Pero parece que encaja en este momento. Y Jesús dice en el Sermón del Monte de los Olivos, no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. Ahora, luego viene el caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Oí una voz en medio de los 4 seres vivientes. Decía, 1 kilo de trigo por el jornal de un día. El jornal de un día, que puede ser 50 euros o algo así, por ejemplo, sacando una cifra de la manga. Entonces, 1 kilo de trigo costaría 50 euros. Está hablando de una carestía, una inflación brutal, y no desperdicies el aceite y el vino. Entonces, los ricos llegan a ser más ricos y hay una carestía en artículos de primera necesidad. Y Jesús sigue diciéndonos desde el Sermón del Monte de los Olivos, no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. Ahora, pensemos por qué. En el mundo ocurren desastres naturales, volcanes, terremotos, guerras, pandemias, lluvias torrenciales, huracanes. Dios permite todo esto. ¿Y sabéis por qué? Porque está sacudiendo los cimientos para que la gente mire hacia arriba. Es un Dios de amor. Quiere que la gente se salve. Y lo que tiene que hacer muchas veces, tenemos compañeros en Marruecos, en la zona de Marrakech, que están ayudando, llevando tiendas de lona a los pueblos de la montaña. Y ellos están compartiendo el evangelio y las personas escuchan como nunca antes, porque han sido sacudidos.
sacudidos, ¿vale? Entonces, es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y luego viene el caballo amarillo, en el versículo 8. Un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre muerte, el infierno le seguía, se le dio poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con cuchillo, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esto habla de muerte masiva. Si somos 8.000 millones de personas, la cuarta parte sería 2.000 millones de personas que mueren en esta parte. Ahora, haciendo la comparación, la peste negra en Europa, que eliminó la mitad de la población de Europa, murieron 200 millones de personas. La gripe de 1918, 40 millones. Ébola, 12 millones. La pandemia de COVID ha muerto unos 5 millones. De la malaria mueren 600.000 al año, dicen. Pero aquí estamos hablando de algo absolutamente insólito. Sin parangón. Esto nunca ha pasado. No es una referencia bajo ningún concepto a las persecuciones que ha sufrido la Iglesia en todos los tiempos. No, ni hablar. Esto es algo nuevo y tremendo. Cuando habla aquí de las fieras de la tierra, podría incluirse patógenos zoonóticos que saltan, enfermedades que saltan de un pangolín, de un murciélago al ser humano. Y esto va a haber más y más y más de esto. Ahora, luego tenemos el quinto sello. Y vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían dado. No está claro si esto se refiere a los que mueren por su fe ahora, en la primera mitad de la semana 70, o también podría ser una referencia a los que han muerto por su fe en Cristo durante todo el tiempo. No está muy claro. Luego habla de la gran multitud que han salido de la gran tribulación, pero a estas almas no se dice eso, ¿vale? Y eso plantea la situación del estado intermedio, ¿vale? La palabra dice claramente que el creyente que muere va directamente con Cristo. Y lo vemos en 2 Corintios 5:8, Filipenses 1:23. Pablo dice será muchísimo mejor, será un descanso, pero con noción de tiempo. Lo que vemos aquí, que estos que están en ese estado intermedio, dice, ¿cuándo? ¿Cuándo será el juicio? Vemos otra vez que son pistas que hablan de una cronología de eventos, ¿vale? No es una sucesión de visiones solamente, no, está hablando de tiempo real. Sin embargo, la meta del creyente, y nos ayuda a tener esto claro, la meta del creyente no es huir al cielo, ¿vale? A veces pensamos que el evangelio es creer en Cristo, irás al cielo cuando te mueras. No. El cielo es una parada intermedia. El destino final es la resurrección del cuerpo, de este cuerpo, para gestionar con Cristo los asuntos de una tierra renovada. Ese es el destino final. El cielo es el descanso hasta que llegue ese día. Ahora, en el estado intermedio, el inconverso va a un lugar de tormento. Según Lucas 16, Jesús habla de Lázaro y el rico, y el hecho de que ponga el nombre Lázaro hace pensar que está hablando de algo real, no de una parábola sin más. Porque las parábolas de Mateo 13 sobre el reino de Dios, por ejemplo, no dan nombres así concretos, personales, pero aquí sí. Entonces parece que está hablando de un caso real. El destino no puede cambiarse después de la muerte, no hay segunda oportunidad, dice Hebreos 9, y el destino final de los impíos va a ser el lago de fuego. Y veremos eso cuando lleguemos a Apocalipsis 20. Y luego el sexto sello, y después de esto vamos a descansar 5 minutos. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como un vestido de luto, y dice,
los reyes de la tierra, en el 15, los príncipes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo, todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas y los montes, decían a los montes y las peñas, caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá estar delante de él? Parece ser que a Cristo se le ve venir despacito, viene viniendo. Sobre las nubes, eso habla de que no hay impedimentos, no se le puede pinchar una rueda, no hay atascos, no hay baches en la carretera. Viene sobre las nubes porque vendrá, llegará literalmente, corporalmente, visiblemente, pero parece que se acerca despacio, siempre dando tiempo y más tiempo. Hay un terremoto, se apaga el sol, la luna como sangre, las estrellas se vuelven fugaces, los cielos se abren, se ve venir a Cristo y hay una conciencia de juicio. Es la ira del Cordero. Ira de Dios es su oposición implacable a todo lo que haga daño a la vida humana. Va a acabar de todo esto, para que el reino que está preparando para los suyos no tenga nada que lo destruya. ¿Vale? Vale, vamos a dejarlo ahí. Y bueno, un punto más antes y dejaremos las trompetas para la segunda parte. El día de juicio, habla del día de juicio, Jesús habla del día de juicio, el día del Señor no significa un solo día. Como el refrán, a cada cerdo le llega su San Martín el 11 de noviembre, quiere decir que cada cerdo tiene su día de juicio, pero no que todos mueran el mismo día, ¿vale? Porque la Biblia habla de muchos juicios. De los creyentes en Jesucristo, el tribunal de Cristo, para sopesar los galardones que se le da a cada uno. Hay un juicio sobre los ejércitos de la bestia, un juicio de los santos del Antiguo Testamento, un juicio de Israel, que vemos en Ezequiel 20, un juicio de las naciones supervivientes después de la gran tribulación, Mateo 25, un juicio de los impíos de todos los tiempos, es el gran trono blanco, y un juicio de los que nazcan durante el milenio. Y no sabemos exactamente cuándo ni cómo será esto, ¿vale? Quisiera animaros de que echándole un poco de moral, hay muchas cosas que se aclaran y hay muchas cosas que sí se pueden entender poniendo atención, interés y ganas. Y el Señor quiere esto, quiere darnos confianza en sus promesas, certeza del desenlace, acerca del desenlace, sobre todo hacernos fuertes interiormente en Cristo para seguirle fiel hasta el final, pase lo que pase en esta vida, ¿vale? Esta es la idea. Ahora, cuando hay desastres naturales, a veces hacen que la gente busque a Dios, aunque algunos se enfadan con Dios y otros simplemente ignoran a Dios. Ahora, vemos estas respuestas en Apocalipsis. Dios va subiendo y ahora los juicios de las trompetas son juicios en el medio ambiente. Son diferentes a los sellos. No es una repetición cíclica de lo mismo. No. Es otra cosa, es un avance. Pero antes de pasar a los juicios de las trompetas, tenemos un interludio. Y esto lo vemos en el capítulo 7. Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre las 4 esquinas de la tierra. Y dice, no hagáis daño, en verso 3, a la tierra, ni a mar, ni a los árboles, hasta que los siervos de nuestro Dios hayamos puesto un sello en la frente. Esta referencia viene de Ezequiel 9, y lo dicho, podéis luego buscar el texto y verlo.
en Ezequiel 9, antes de la invasión de los babilonios y la destrucción de Jerusalén, el Señor manda al profeta, a un ángel, el profeta se queda viendo esto, que ponga un sello en la frente de las personas de Jerusalén que están clamando, gimiendo por justicia. Serán las personas que han confiado en la promesa del Redentor. Poner un sello en la frente significa que no serán destruidos. Es una protección de la muerte. Y estos 144,000 sellados en la frente quiere decir que van a ser protegidos durante este tiempo de principio de dolores y la gran tribulación, porque la promesa del Señor era que, recordamos, el Señor llama a Abraham y dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La intención del Señor era que la bendición llegara a todo el mundo a través de la familia de Abraham. La familia de Abraham se despista, entonces tiene que ser recuperados. Pero en este tiempo está subiendo presión sobre la nación de Israel y muchos judíos se convierten posiblemente por la predicación de los 2 testigos en el templo que veremos en el capítulo 11 y son enviados al mundo. Y hay textos del Antiguo Testamento que anticipan esto. Miqueas 5:7 dice que Israel iba a ser un rocío en todo el mundo. Isaías 66 dice que Dios iba a enviar al remanente de Israel por todo el mundo. Ahora, habla de las tribus, 12,000 sellados de cada tribu, y a veces hay intérpretes que han dicho, bueno, esto 12,000, 144,000 es un número simbólico que significa la reunión de todos los redimidos de todos los tiempos. Quisiera proponeros que no. Y hay varias cosas que nos hacen pensar que es un número real, igual un poco de redondeo allí, pero claro, hemos visto 7 iglesias, 7 mensajeros de las iglesias, 7 sellos en el testamento del fin del mundo. Y en cambio, en el versículo 9, dice, vi una gran multitud, la cual nadie podía contar. Entonces plantea un contraste entre un grupo de judíos y un grupo que son de las naciones. Y además hay 2 cosas muy raras en esta lista de las tribus. Primero, que no figura la tribu de Dan. Y segundo, nombra la tribu de José, el versículo 8, 12,000 sellados, pero José tenía 2 hijos, Manasés y Efraín, que Jacob adoptó como sus propios hijos. Y arriba en el versículo 6 está la tribu de Manasés, pero no figura la tribu de Efraín, sino se le llama José. Entonces, esas anomalías, pequeñas anomalías, nos hacen pensar que, pues fíjate, no está hablando de una multitud de todos los salvados, no, está hablando de judíos, 12,000. No sabemos por qué falta la tribu de Dan, no se sabe. Pero el resultado parece ser, en el 9, dice, después miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Parece que esta inmensa multitud de las naciones ya son fruto del testimonio de los 144,000 judíos que salen a predicar en todo el mundo. Es posible que el Señor devuelva el don de idiomas para que puedan predicar. Es posible, no se sabe. Pero Jesús en Mateo 25, cuando habla de cuando Él venga en su trono, se siente en su trono de gloria, va a reunir delante de Él todas las naciones, va a separar ovejas de cabritos y serán juzgados por la forma en que han tratado a estos mis hermanos más pequeños, dice.
Esto parece ser una referencia a la forma en que las naciones han tratado a los 144.000 judíos. Si los han recibido en casa, si han prestado atención a su mensaje, si se han convertido como una inmensa multitud se convertirá, será la señal de que han nacido de nuevo y serán ovejas, corderos, cuando Jesús haga la separación. Si rechazan su testimonio, si los echan a patadas de su pueblo, será la señal de que no han creído en Cristo como Señor y Salvador y van a ser condenados como cabritos cuando Jesús haga la separación. Luego en el capítulo 8 pasa al juicio de las trompetas y vemos al principio que hay el altar de incienso y en el 4 dice el humo del incienso junto con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios y el ángel tomó el incensario, lo llenó con brasas del altar y lo arrojó al templo. Eso quiere decir que el juicio sobre la tierra es la respuesta a las oraciones de los creyentes de todos los tiempos pidiendo que el Señor haga justicia. Jesús dice, orad, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. La viuda y el juez injusto está clamando por justicia. Y Jesús dice en Lucas 18, cuando el Hijo del Hombre venga, habrá fe en la tierra. Quiere decir, habrá personas insistiendo, clamando, pidiendo justicia. Y esto nos abre un poco el tema de los salmos imprecatorios. Hay muchos salmos y otra vez tendréis la referencia para tranquilamente mirar estos textos, pero la certeza del juicio divino libera al creyente. Cuando el salmista ora diciendo, Señor, rómpele los dientes, échale a las tinieblas, que parte un rayo. Cuando ora en ese sentido, sencillamente está pidiendo lo que el Señor ha prometido hacer. Y si dejamos, el Señor dice, mía es la justicia, mía es la venganza, yo juzgaré. El creyente confía en eso, dice Señor, entonces juzga al que me ha hecho tanto daño, y eso me libera de tener que buscar la venganza yo mismo, tomar la justicia por mis manos. Entonces, realmente orar que el Señor haga justicia nos libera de la sed de venganza de tener que hacerlo nosotros. Ahora, hay una diferencia entre perdonar. Perdonamos a los que nos piden perdón. Pero muchas veces las personas nos hacen daño y no piden perdón. Entonces, lo que hacemos es que encomendamos la causa al Señor. No perdonamos si no nos pide perdón. Si nos pide perdón, perdonamos 70 veces 7. Pero si no reconocen su error, dejamos el tema con el Señor. Decimos, Señor, tú haz justicia. Te dejo el bulto, no voy a llevar el paquete yo, te dejo el bulto como José hizo con sus hermanos. Los encomendó al cuidado del Señor y no los perdonó hasta que vio que algo radicalmente había cambiado en ellos. Entonces sí, pudo tener comunión con ellos. Entonces, ahora en el capítulo 8 vemos el juicio de las trompetas. La primera trompeta es granizo y fuego, se quema 1/3 de la vegetación. La segunda trompeta es un asteroide y 1/3 del mar se convierte en sangre. 1/3 de la vida marina también muere. Vemos son juicios sobre el medio, ¿vale? Sobre el medio ambiente. La tercera trompeta es otro asteroide. 1/3 del agua dulce queda contaminada. Cuarta trompeta se apaga 1/3 de los astros. La quinta trompeta es una plaga de langostas diabólicas. Esto lo vemos en el capítulo 9 ya. Quinto ángel tocó la trompeta y vi que una estrella cayó del cielo a la tierra. Esto es otro meteoro.
que se le dio la llave del pozo del abismo, el ángel abrió el pozo del abismo, del pozo salió humo como de un horno gigantesco, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Del humo del pozo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder. Ahora, estas langostas no tenemos idea cómo van a ser. Se les describe, tenían cabellos como cabellera de mujer, sus dientes eran como dientes de leones, tenían corazas que parecían de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, tenían colas con aguijones como colas escorpiones. No tenemos idea de esto, ¿vale? Es una de estas cosas que, bueno, hasta que no se cumpla, pues no sabremos exactamente. Lo que sí se aprecia es que esto va a ser terrible. Y se les da poder, dice, tienen poder, en el 5 dice, no se les permitió, bueno, se les dio poder para picar a los que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. O sea, a todo el mundo, menos a los 144,000. Entonces hay personas que se salvarán y atormentan durante 5 meses, dice en el 5. Otra vez, esto parece un número verídico, 5 meses. Y su tormento era como el dolor producido por la picadura de un escorpión. En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Algunos se convertirán a raíz de esto. Los únicos que están exentos, están protegidos, son los 144,000. ¿Vale? Y luego la sexta trompeta es una invasión de ejércitos diabólicos, 200 millones, y otra vez aquí vemos cosas que se nos escapan de la mente. La visión que los caballos y sus jinetes en el 17, sus corazas eran de fuego, zafiro y azufre, cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Y el 18, la tercera parte de la humanidad murió a causa de estas 3 plagas, el fuego, el humo y el azufre que salían de la boca de los caballos. ¿Cómo es un caballo así? No tengo idea. Son monstruos que jamás vistos hasta entonces, espantosos, parece una película de terror, pero el resultado será, hemos visto en el cuarto sello, muere la cuarta parte de la población mundial, quedan 3/4 partes, y aquí muere 1/3 de la población mundial restante. Quiere decir que en estos 2 ciclos de juicios, de sellos y trompetas, muere la mitad de la población mundial. 4.000 billones de personas. Eso no ha ocurrido jamás. Esto es algo absolutamente nuevo. Y el Señor, como hemos insistido, está intentando llegar a los corazones. Ahora, el calendario profético empieza con el arrebatamiento y después la firma, Daniel 9 dice, confirmará el pacto con muchos. Eso pone la cuenta atrás, empieza la cuenta atrás de la semana 70. El arrebatamiento no tiene señales que lo anuncien. Puede ocurrir en cualquier momento. Y como hemos insistido antes, la semana 70 es un tiempo de ira. El Señor no nos ha puesto para ira. Para el creyente en Cristo, Cristo llevó toda la ira de Dios y no toca nada de ira para nosotros. Este tiempo no tiene nada que ver con nosotros. Y como el Señor sacó a Lot de Sodoma antes de juzgar, así seremos arrebatados también. Ahora, imaginemos que vamos a una obra de teatro y estamos ahí sentados en la butaca y hay mozos vestidos de negro que están colocando los utensilios de atrezzo ahí en el escenario. Están colocando los sitios, muebles y cosas que van a usar en la función.
pero la función no ha empezado. El escenario se está preparando. Y lo que sí vemos es que el escenario se está preparando en un sentido, no son señales de la segunda venida, no podemos decir, bueno, Cristo viene mañana, no. Pero en este relato en Apocalipsis vemos que Israel está en su tierra. Ahora, desde el año 70 hasta 1948, Israel no estaba en su tierra. Ahora sí están en su tierra. Vemos la consolidación de Roma II, una nueva configuración del antiguo Imperio Romano, y lo que aquí vemos es una consolidación de Europa que de alguna forma quedará en 10 entidades políticas. No sabemos cómo. Europa de 2 velocidades, de varias velocidades, según los acuerdos que se tomen, no sabemos, pero de alguna forma Europa se está consolidando. Hay una capacidad informática que jamás ha existido antes para llevar un control. La bestia va a controlar para que nadie compre ni venda sin llevar su marca. Para llevar ese control hace falta una capacidad informática que solo existe en los últimos años. El falso profeta va a hacer una imagen de la bestia que habla. Y va a colocar la imagen en el templo. Eso con inteligencia artificial llega a ser cada vez más posible. Y vemos un auge de populismos en que la gente, hay figuras del líder fuerte que nos va a sacar las castañas del fuego. Esa idea va creciendo, extendiéndose más y más. Entonces, propongo, vemos cosas que nos sugieren que el escenario se está preparando. No son señales de la segunda venida, porque el primer evento, el arrebatamiento, no tiene señales previas, pero sí son cosas que nos sugieren que algo se cuece, ¿vale? Ahora, vamos a terminar con una canción de Coldplay muy sugerente y después tendremos unos minutos para preguntas o comentarios o algo que queréis decir. Hemos ido corriendo. Insisto, los que quieren la presentación, que me lo diga, si no, pues estará en la web de la iglesia. Esta canción se llama Mi Universo. Y el refrán, el estribillo dice, tú eres mi universo y por eso yo te pongo en el primer lugar. Ahora, lo más probable es que esté cantando a su chica, ¿vale? Pero si adaptamos la aplicación y pensamos en el Señor Jesús, tú eres mi universo, tú estás preparando el reino de Dios y por eso quiero ponerte en primer lugar. Eso es lo que vemos en Apocalipsis. Él es el heredero y por eso queremos ponerle en primer lugar cada día, ¿vale? Vamos a escuchar la canción. ¿Se oye? ¿Se oye? Vale. In the night I lie and look up at you. When the morning comes I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture. That bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever baby. You are my universe and I just want to put you first. You are my universe and you make my whole life inside. 어둠이 내게 온다 변했었지. 길어진 그림자 속에서. And they said that we can't be together because we come from different sides. You are my universe and I just want to put you first. You are
나를 밝혀주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘 우리는 너를 따라 이긴 밤을 수놓아 너와 함께 날아가 When I'm without you I'm crazy 자 어서 내 손을 잡아 We are made of each other baby You are my universe and I just want to put you first Vale, esta es la idea que vamos a llevar a la cama esta noche. A la cena, a la cama. Cada uno. Tengo una Juan. pregunta. Sí, sí. Y ahora voy a quitar la pantalla para preguntas, comentarios, lo que queráis. Pero esta es la idea que resume todo lo que hemos visto en esta tarde. Cuando Dios juzga el mal, también invita al bien.